Mañana las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 5 de mayo y el día viene otra vez con caos en los trenes españoles. Sí, al menos 10.700 viajeros y 30 trenes se han visto afectados estas últimas horas por un robo de cable en varios puntos de la provincia de Toledo. Faltan trenes por llegar a su destino, la mayoría a Atocha. El resto tendrían que haber salido ya o salir en las próximas horas desde la estación de Madrid. Hay muchos que siguen varados en las vías que unen Andalucía y Madrid. Mucho caos esta mañana. La estación es un reguero de gente. Es un caos que podría extenderse durante toda la jornada. La gente no sabe si va a poder llegar a su destino. Los trenes que salen de Atocha a las 8, pues veremos si salen a esa hora. Estamos pendientes de información, pero todo esto está, como digo, cogido con pinzas porque la información escasea y los nervios crecen. Esto afecta a Renfe, pero también a Irio y a Oigo. Todo esto una semana después del gran apagón, sí, el gran apagón del pasado lunes. Esperamos aún explicaciones por parte del Gobierno y de Red Eléctrica, porque fue un apagón eléctrico, un apagón de las comunicaciones, un apagón financiero, no pudimos pagar, hacer operaciones bancarias y un apagón también informativo. A día de hoy tenemos pocas novedades, el Gobierno no descarta ninguna hipótesis, desde Moncloa insisten en que van a pasar semanas hasta tener resultados y esto a 2 días de que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso y lo más probable es que vuelva a cargar contra las eléctricas y se ponga a resguardo diciendo que todo fue un círculo de circunstancias. Feijóo, desde la oposición, exige una auditoría independiente y acusa al Ejecutivo de opacidad. A mediodía se van a reunir la ministra de Ecología, Sara Agesen, con su homólogo francés para analizar la situación. Fue el viernes cuando ya se reunió con su homólogo portugués. Insistió en que es simplista, es irresponsable señalar a las renovables como responsables del gran apagón. Las aseguradoras ya han recibido muchas reclamaciones que ahora están analizando. Es lo que toca. El otro gran asunto, Donald Trump y 2 anuncios importantes en las últimas horas. Primero, carga contra el cine e impone un arancel del 100% a todas las películas extranjeras. El anuncio de este nuevo decreto ni aclara si las coproducciones estarían también grabadas o serían una fórmula para esquivar la tarifa, que no está segregada por países como las que ya se aplican o se encuentran suspendidas temporalmente. Veremos, porque la información también escasea. Y también ha anunciado Donald Trump la reapertura de la cárcel más famosa del país. Sí, la de Nicolas Cage en La Roca o la de Clint Eastwood en La Fuga. Es la prisión de Alcatraz, ubicada en la costa de San Francisco. Fue cerrada en 1963 por sus altos costes de mantenimiento y ahora Trump pretende encarcelar allí a los criminales más violentos. En los mercados, esta semana se presenta como una de las más intensas de mayo, con la decisión de tipos del Comité del Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos como protagonista en pleno enfrentamiento entre su presidente Jerome Powell y Donald Trump, quien ha cargado duramente contra el responsable monetario en las últimas semanas por sus decisiones. Los inversores esperan señales claras sobre la dirección de los tipos de interés en medio de una economía que sigue mostrando señales mixtas. La previsión se mantiene en 3 recortes de tipos de 25 puntos básicos cada uno, probablemente uno en septiembre y otro en diciembre. Antes, pues ya veremos. De momento hay mucha prudencia por el efecto inflacionario de los aranceles y el efecto que pueda tener también en el crecimiento económico. En este tiempo, el DAX aventaja al IBEX como el índice más alcista del continente en 2025. El Eurostock 50 gana solo la semana pasada un 2,25% y Europa está aguantando desde la victoria republicana mucho mejor que Estados Unidos. Ojo, porque se cumplen ahora 6 meses de las elecciones del pasado mes de noviembre. Sí, en este periodo, en este medio año, el Eurostock 50 sube un 6%, mientras que el S&P 500 retrocede un 4%. Importante el comportamiento del mercado de la renta fija. Ahí mayo ha arrancado con tímidas ventas en los bonos en el secundario, después de un abril muy positivo. Hemos visto como el bono español se ha colocado por encima del 3,14%, el alemán en el 2,49%,
3,29, el francés en el 3,20 y el americano está rondando el 4,30%. Hay oportunidad en renta fija. Hoy tenemos tertulia de mercados. Enseguida la vamos a abrir con 4 gestoras españolas independientes. Se van a sentar aquí Finaccess Value, Mapfre Asset Management, Santa Lucía Asset Management y Hanco. Con ellos miraremos a los mercados buscando ideas de inversión. Y una cosita más, Puente de Mayo ya ha terminado, finiquitado. Se ha terminado el último gran puente antes del verano. Va a servir para tomar el pulso a la economía, a la actividad, al empleo. Ojo, porque vamos a tener datos de empleo. El tiempo, eso sí, ha estado bastante revuelto y queda a lamentar las muertes en las carreteras. 13 accidentes graves que dejan 16 muertos. Son las 8:06. Esto es Radio Intereconomía. ¿Arrancamos? Claro que sí. Arrancamos ya con los titulares que ha elaborado Roberto Sol. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Y empezamos con el caos ferroviario. A esta hora de la mañana, el robo de cable en Toledo ha dejado en tierra a miles de personas. Son 30 trenes los que interrumpen su servicio después del robo de tendido eléctrico que se produce en 4 puntos diferentes de la localidad castellano-manchega. A esta hora aún continúan 18 trenes y más de 10.000 pasajeros afectados. Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, informa que se va a retrasar este lunes 1 hora las salidas de los trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Sevilla y Madrid-Toledo para facilitar los trabajos de reparación. Renfe pide a los viajeros que no se acerquen a Atocha hasta las 8. Donald Trump anuncia que reabrirá la cárcel de Alcatraz. En una publicación de Truth Social, el presidente estadounidense asegura que ha ordenado que reabran un Alcatraz sustancialmente ampliado y reconstruido. Esta reapertura tendría un millonario coste para rehabilitar la prisión a los estándares modernos. Además, en la misma red social, el presidente estadounidense anuncia que impondrá un arancel del 100% a las películas hechas fuera de Estados Unidos. Rafael Galán, economista. También de alguna manera son represalias porque China hace también 1 o 2 semanas anunció que no dejaba películas extranjeras, en concreto películas de Estados Unidos en el país, con lo cual pues efectivamente vamos a ver este tipo de tensiones y en India puede tener un impacto, pues sobre todo como decimos, en la parte del sector servicios que sí que de alguna manera es más relevante. Donald Trump además se atribuye el mérito de las partes buenas de la economía y culpa a Biden de las partes malas. En una entrevista para la NBC News defiende su política arancelaria y asegura que los aranceles acaban de empezar a aplicarse. Los aranceles nos van a enriquecer. También añade que en última instancia asume la responsabilidad de todo. Con Biden perdíamos entre 5.000 y 6.000 millones de dólares al día, entre 5.000 y 6.000, y ahora mismo he reducido esa cifra a un gran número en un tiempo récord. Ya sabes, estamos hablando de 100 días, pero piensa lo que son 5.000 millones de dólares al día que perdemos en comercio y fuimos muy duros con China, como sabes. Pusimos un arancel del 145%. Nadie ha oído hablar de tal cosa. Además, en la misma entrevista cuestiona la Constitución. No lo sé, no soy abogado, no lo sé. Bueno, la quinta enmienda dice, podría decir eso, pero si estás hablando de eso, entonces tendremos que tener 1 millón, 2 millones, 3 millones de juicios. Tenemos miles de personas que son algunos asesinos y algunos traficantes de drogas y algunas de las peores personas en la tierra, algunas de las peores, más peligrosas personas en la tierra. Y fui elegido para sacarlos de aquí y los tribunales me impiden hacerlo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llega a Praga para reunirse con el presidente checo, Petr Pavel. El ministro checo se muestra convencido del envío de munición y armas y también de un posible contingente de tropas. Sobre el posible fin de la guerra, el presidente ucraniano opina que un alto el fuego es posible. Creemos que un alto el fuego es posible en cualquier momento, aunque debería durar al menos 30 días a partir de hoy para dar una oportunidad real en la diplomacia. En mi opinión, si Ucrania es fuerte, la guerra terminará lo antes posible y todas las herramientas están a mano hoy. En primer lugar, los Estados Unidos de América y nuestros colegas europeos deben preservar la unión entre América y Europa. Es la tarea número 1. Vladimir Putin asegura que ganará la guerra sin necesidad de usar armas nucleares. Has dicho correctamente que querían provocarnos, querían hacernos cometer errores, pero no había necesidad de usar las armas que acabas de mencionar y esperamos que no sea necesario. Tenemos suficientes fuerzas y medios para llevar lo que empezamos el día 22 en 2022 a su conclusión lógica con el resultado que Rusia necesita.
El Vaticano concluye los 9 días en memoria de Francisco y se encamina al cónclave. La Santa Sede oficia este domingo la última misa de las novendiales y los cardenales se preparan para buscar un nuevo papa. El día del cónclave será el 7 de mayo. A las 10 hora local tendrá lugar la misa pro elitendo pontífice y por la tarde los purpurados afrontarán la primera votación. China confirma el viaje de Xi Jinping a Rusia para conmemorar la victoria sobre el nazismo. Portavoces de la Cancillería china informan que esta visita se extenderá del 7 al 10 de mayo y la agencia oficial de noticias Xinhua informa que el presidente chino mantendrá con Putin una comunicación estratégica que será importante para las relaciones de ambos países. Desde el Ministerio Exterior chino dejan claro que los acuerdos alcanzados brindarán mayores beneficios a los pueblos de ambos países. Más asuntos que nos deja el día este lunes 5 ya de mayo. El gobierno reelegido de Australia afirma que la disputa entre Estados Unidos y China es una máxima prioridad. El secretario del Tesoro, Jim Chambers, asegura que priorizará abordar la sombra oscura de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En la campaña electoral tuvieron mucho peso los aranceles y sus posibles efectos. Sabemos que el impacto directo de los aranceles sobre nosotros es manejable y relativamente modesto, pero existe un enorme riesgo a la baja en la economía mundial. Creo que lo que está sucediendo en particular entre los Estados Unidos y China proyecta una sombra oscura sobre la economía mundial y no somos los únicos afectados por eso, pero estamos muy bien situados. Estamos muy bien preparados debido a los progresos que los australianos han hecho en el transcurso de los últimos 3 años. Hoy publican resultados Berkshire Hathaway, cuyo dueño, el inversor multimillonario Warren Buffett, se retira a los 95 años. Además, sabremos los resultados de Palantir y de Ford. Hoy los futuros americanos vienen en rojo, destacando la caída del Nasdaq 100 del 0,62 y del 0,63 para el S&P 500. Y en Europa conocemos las cuentas de Volvo y de Audi. Hoy vemos que los futuros europeos también marcan en rojo una caída del 0,10% para el Eurostock 50 y del 0,05 para el DAX Xetra alemán. La semana estará marcada por los datos de paro hoy en España. A las 9 los conoceremos y la reunión de tipos de interés de la FED, que el miércoles anunciará su decisión. Además, hoy tendremos la publicación del PMI compuesto a finales de abril. En el viejo continente estaremos atentos a la reunión que tendrá también el Banco de Inglaterra y hoy sabremos el índice SENTIX de la eurozona de mayo. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro. Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Explora la revolución digital en
Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital. Tu cita con el futuro. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Ocho y 15 minutos de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Miramos a los mercados y lo hacemos hoy con 4 gestoras. Me acompaña Pablo Istillarte. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Susana? Oye, bienvenido. Encantado. Qué ganas tenía de tenerte aquí en esta tertulia. Oye, ¿qué tal tu fin de semana o tu largo? ¿Cogiste puente o no? Sí, pero me he estado aquí en Madrid, así que tranquilo, descansar. Bueno, hoy ha estado Madrid vacío, ¿no? En la gloria. Sí, había que aprovecharlo, porque si no... había que disfrutarlo. Pablo Istillarte es director de operaciones de Hamco. Luis García, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien, el puente bien. Lo empecé con cumpleaños, además, pues yo cumplía el 30 de abril, o sea que ha sido de celebraciones. Muchas gracias. Y bien, muy bien. Fin de semana marcado, que ahora comentaremos, ¿no? Por la renuncia de Warren Buffett. Que nos ha marcado mucho, o sea que fin de semana especial. Bueno, Luis García es gestor de Mafre Asset Management. Me acompaña Ignacio Martín Ocaña. Ignacio, buenos días. Buenos días. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo lo llevas? Fenomenal, muchas gracias. ¿Has hecho algo especial? Nada, en Madrid. Uy. En Madrid, se estaba muy bien. O sea, no me digas que hemos sido de los poquitos que nos hemos quedado aquí, ¿no? Sí. Además, con esos puentes tan cercanos, al final merecía la pena estar aquí, ¿no? Sí. Y además con ese tiempo tan revuelto, ¿no? Efectivamente. Que no sabes lo que te vas a encontrar. Efectivamente. Bueno, Ignacio Martín Ocaña es Senior Portfolio Manager Head de Multi-Asset Funds en Santa Lucía Asset Management. Y me acompaña Alfonso de Gregorio. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Susana. ¿Y tú, sorpréndeme, te has quedado o te has ido? No, me he quedado. Hay que ahorrar, que la cosa está complicada, hay que ahorrar. Que tenemos ahí los hijos, ¿no? Que no Por eso te digo, hay que ahorrar, que gastan mucho. Que son como vampiros, eso ¿no? Eso es. O sea, ¿cómo no? Son vampiros. Alfonso de Gregorio es director de inversiones de Finaccess Value. Oye, ya que has sacado el tema de Warren Buffett, quedaros con algo. O sea, ¿qué os ha marcado, qué os ha enseñado Warren Buffett? Pues la verdad es que muchísimas cosas, que ha sido una filosofía más que de trabajo, de vida, ¿no? Por mencionar algo, y son muchísimas cosas, y quizá es un punto que vino más marcado por su lectura o su conocimiento primero de Fisher y luego de Munger, pero esa transición que hizo del value como, digamos, factor estadístico, más deep value, a incorporar criterios de calidad en su selección de empresas, es algo con lo que yo creo que muchos gestores nos sentimos también identificados en ese viaje. ¿Con qué te quedas del maestro? Nosotros en Hamco, con lo que nos quedamos, creo que es una frase que John repite mucho en el día a día, que es ¿qué haría Warren en esta situación? Entonces creo que eso ya resume un poco lo que es para nosotros Warren Buffett. ¿Y qué haría Warren Buffett en la situación actual? Bueno, él ha invertido, parece que parte de la caja, pero todavía guarda algo, y nosotros estamos haciendo lo mismo. ¿Vosotros en Finaccess Value sois muy de seguir a Warren Buffett? Sí, o sea, bueno, sobre todo la parte de psicología lo que te ha enseñado a lo largo de los años es serenidad, paciencia, ser muy contrario al mercado, ser contrario a las emociones del mercado. Lo veíamos el año pasado, ¿no? Ese señor tenía su conglomerado en máximos históricos de liquidez cuando estaba todo el mercado caliente, ¿no? O sea, yo creo que eso es un poco lo que te enseña, ser un poco contrario a las emociones del mercado, y sí, o sea, es un poco lo que aplicamos, o tratamos de aplicar, mejor dicho. Ignacio, ¿tú con qué te quedas del maestro? Pues desde luego con ese aditivo de calidad que se ha añadido en esa evolución del value tradicional, ¿no? Y que al final pues también evita que entiendo que haya compañías que siempre cotizan a múltiplos bajos por una razón de intrínseca, que el negocio no va bien, o que, bueno, pues o tienes mucha deuda, pues bueno, al final ese aditivo de calidad obviamente es bueno, ¿no?
Oye, más allá de Warren Buffett, que este fin de semana nos decía que se iba a jubilar a los 95 años de edad, hoy a las 10:10 de la mañana vamos a analizar su legado, su filosofía, sus resultados también en su cartera en Berkshire Hathaway, pues qué rentabilidades ha conseguido y cómo lo ha hecho frente al SP500, cuáles han sido sus grandes aciertos y también si ha habido alguna equivocación lo vamos a comentar. Será a partir de las 10:10 de la mañana. Pero antes, en los mercados, ¿cómo estáis viendo el momento actual de los mercados, Luis? Bueno, entretenidos, desde luego, ¿no? Han sido unas últimas semanas de muchísima volatilidad y aunque parece que ahora estamos en una mini tregua, pues probablemente continúe, ¿no? Siempre decimos que esos momentos te tienen que pillar con los deberes hechos, ¿no? Pues, y comentaba Alfonso, ¿no? Que al final son los momentos en los que es más difícil mantener esa calma y esa tranquilidad para tomar las decisiones. Nosotros hemos aprovechado para hacer algunos ajustes en las carteras de cosas que ya nos gustaban y quizá por precios se nos escapaban, así que han sido semanas de bastante actividad en ese sentido. Por ejemplo, ¿qué habéis hecho? Bueno, tuvimos unos días, sobre todo después del famoso Liberation Day, de caídas muy generalizadas y quizá muy abruptas en algunos valores. Suele pasar, ya lo vimos en la pandemia, lo hemos visto en otros eventos históricos en el que caen de manera indiscriminada valores dentro de sectores sin importar un poco o sin distinguir, y ahí aprovechamos pues para quizás subir el peso de algunas compañías que consideramos un poco más de calidad y rebajar a lo mejor el de otras en las que estábamos solamente por criterios de valoración. ¿Vosotros, Alfonso? Un poco bastante semejante, sí. o sea... cosas no compartís información, ¿no? Bueno, yo creo por lo que está hablando compartimos un poco filosofía. No, pero un poco, yo qué sé, es que el lunes siguiente al anuncio de los aranceles, un tercio del mercado, una cuarta parte del mercado estuvo en subasta volatilidad antes de abrir. Te encuentras un Indra que le atizan un 22% en apertura o un Endesa que le atizan, digo por hablar del mercado español, un 15% en apertura. Joder, pues lo que estaba comentando, o sea, pues hay cosas que sí te dan entrada, ¿no? Y ese es un poco y a la vez lo contrario, ¿no? O sea, nosotros lo que nos ha funcionado muy bien este año, el mes de abril, ha sido defensa europea. Rheinmetall, que ha subido un 10% solo en el mes de abril, lleva un 156 en el año. Bueno, pues aprovechas para ir bajándote un poco del caballo ahí, ¿no? Ir incrementando en cosas como ese lunes que he comentado, que le meten una leche a todos sin venir a cuento. Cosas como, después si quieres hablamos más en profundidad, Puig aquí en España, Robi, Inditex, ¿no? Cosas de mucha calidad que le atizaron, bueno, le venían atizando desde hace tiempo, pero especialmente esos días, ¿no? Vosotros en Hamcon, ¿cómo estáis viendo los mercados a día de hoy? Pues nos ha pillado con bastante liquidez, teníamos como un 18% de caja en ese momento, así que bueno, hemos aprovechado la volatilidad para, como comentaban también ellos, hacer lo mismo. Pues en nuestro caso incrementar esa exposición, que no la teníamos muy elevada a bolsa y bueno, sobre todo pues esas oportunidades que vemos que, como comentaba también Alfonso, ¿no? Pues que se han castigado un poco más, aprovecharlo para comprar justo ese tipo de empresas que el mercado pues de repente ha sido muy pesimista en cuestión de 1 o 2 semanas, ¿no? Sobre ellas. ¿Y aprovecharlo más en Europa? En Europa hemos incrementado posiciones, pero bueno, realmente donde creemos que hay más oportunidades es en Asia. Hemos también mirado mucho Estados Unidos, que ha estado cayendo, pero nos cuesta para nuestra estrategia tan deep value encontrar cosas. Pero Europa sí que es verdad que se han comportado al inicio del año bastante bien las empresas y pese a las correcciones nos cuesta todavía encontrar allí muchas oportunidades, ¿no? Ignacio, ¿vosotros? Pues nosotros en el momento de máxima caída sí que veíamos una oportunidad para entrar en Estados Unidos de manera más táctica. Yo creo que el Standard & Poor's llegó a caer un 20 desde máximos más o menos. Oye, pero ha recuperado, ¿eh? Ha recuperado y entonces ahora lo que estamos es viendo a ver qué hacemos con eso, ¿no? Si lo neutralizamos, si vemos más oportunidad en otras áreas geográficas. Lo que es indudable es que hay un trasvase de capitales, ¿no? Fuera de Estados Unidos hacia otras áreas. Nosotros entendemos que Europa podría ser un poco el más beneficiario, ese sector defensa, ¿no? Que decía Alfonso y tal. Y bueno, pues viendo un poco cuál es la situación más a corto plazo después de la recuperación posterior que ha habido, ¿no? Hoy esta semana va a ser muy importante la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos después de escuchar las presiones que ha ejercido Donald Trump sobre el presidente de la FED de Estados Unidos. Vosotros que sois muy de calidad, muy de fundamentales, ¿qué esperáis de esta reunión? ¿Lo tenéis en cuenta?
Pues mira, nosotros tenemos muchas dudas. Lo que sí que vemos es que el mercado como tal está descontando 3, 5 bajadas de tipos, pero en realidad lo que pensamos es que Powell está tomando un pulso muy importante a Trump. Está diciendo, y en su último mensaje lo dijo muy claro, wait and see, o sea, vamos a esperar a ver cuáles son los datos que vemos posteriores a la imposición de aranceles y ya veremos si los bajamos o no. Probablemente se verán forzados a bajarlos si en un momento el efecto de los aranceles es más dañino de lo que inicialmente está descontando, ¿no? Pero ¿vosotros qué esperáis de la Reserva Federal este año? Yo creo, y ahí coincido con Ignacio, o sea, yo creo que el mercado, bajo mi punto de vista, y esto lo lleva haciendo desde hace bastantes trimestres, está más optimista en la bajada de tipos por parte de la Fed, está descontando más bajadas de lo que yo creo que se puede producir. Yo coincido con el diagnóstico de que Powell está, y es así como debe estar bajo mi punto de vista, esperando a ver cuál es la repercusión de los aranceles en la inflación, ¿no? Y es lo que debe hacer, ¿no? Vamos a coincidir bastante, me parece, hoy, la verdad. Has elegido cuatro invitados que creo que tenemos una visión muy parecida. Bueno, primero comentar que nosotros en la parte concreta de renta variable, obviamente miramos lo que hace la Reserva Federal, prestamos atención, lo estudiamos, pero digamos no es el factor principal de nuestra toma de decisiones, con lo cual no. Haremos pocos cambios de cara al jueves o nos moverá bastante poco. Pero sí es verdad, como comentaban mis compañeros, que en ese movimiento pendular que muchas veces tienen los mercados, creo que lo hemos vuelto a ver ahora con la parte de los tipos de interés. Nos hemos ido a un número de subidas que a mí personalmente me cuesta ver. Vosotros que sois deep value, tampoco. Lo de los tipos... Nosotros, exacto, lo macro sí que la tenemos en cuenta, ¿no? Y al final sí que creemos que tipos altos quizá duren más tiempo de lo que el mercado está descontando, y creemos que en ese escenario de tipos altos el deep value y el value en general pues puede brillar más, ¿no? Bueno, me voy a publicidad. Primera parada, a la vuelta, resultados empresariales. Estamos en plena presentación de resultados empresariales. ¿Estáis viendo ya que el tema arancelario está mermando, arañando en algunos márgenes, en algunos sectores, que está poniendo a otros sectores a valoraciones muy atractivas? ¿Dónde encontráis valor? Publicidad y me lo contáis. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Cosentino City ha llegado a Madrid, un espacio de referencia para los profesionales y amantes de la arquitectura y diseño de interiores. Visítanos en Paseo de la Castellana 116 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras. Cosentino City. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Hoy tertulia de mercados, hoy con Hancock, Finaccess Value, Mapfre Asset Management y Santa Lucía Asset Management. Me acompaña Pablo Istillarte, Alfonso de Gregorio, Luis García e Ignacio Martín Ocaña. Oye, ¿cómo estáis viendo resultados empresariales, Luis?
¿Están cumpliendo las compañías o las guías ya están reflejando cierto arañazo por los aranceles? Bueno, están siendo cautos, sobre todo en la parte de los guidance, que yo creo que era algo que se podía esperar. Sí es cierto que nosotros en concreto ha sido un periodo de inicio de resultados que nos ha venido bastante bien, así como los primeros 3 meses del año no fueron particularmente buenos, porque digamos que no teníamos una exposición especialmente alta a sectores que lo hicieron bastante bien, como puede ser el bancario en Europa o el de defensa, como han comentado algunos de los compañeros. La parte de los resultados, pues hemos visto compañías como Adidas, que quizá había sido de las más perjudicadas por el tema de los aranceles inicialmente, con todo el ruido, pues ha presentado unos buenos resultados. En el caso del Mapfre AM Behavioral Fund, que es el fondo del que me responsabilizo yo, Dynavox, que era nuestra mayor posición, una compañía sueca que se dedica a tecnología asistencial para la gente que ha perdido el habla y que tiene problemas de comunicación, pues es una compañía que ha subido casi un 50% en 3-4 días. O sea que en ese sentido, bien, contentos con el inicio de los resultados. Vosotros, Alfonso, de los resultados, sí. No sé si por sectores has visto más daño, menos daño, más prudencia en algunos que en otros. Hombre, en el sector tecnológico americano, yo creo que ahí es prudencia, bueno, en general en todo, perdóname, en todo lo que hay es mucha más prudencia, no se atreven a dar guías o previsiones de beneficios para los próximos trimestres, cosa que entiendo, obviamente. Pues sector bancario, por hablar ya de sectores concretos, los resultados han sido buenos, pero sí se ve cierto agotamiento en la parte de arriba de la cuenta de resultados. El negocio puramente bancario, obviamente, se empieza y los beneficios o ese mejor beneficio de lo esperado viene más para la parte de abajo de cuenta de resultados, por extraordinarios. Bueno, eso es un poco el tema. Después, pues coincido con Luis, ¿no? O sea, en general los resultados están siendo buenos. Me parece que el 75% de los resultados del Standard & Poor's están saliendo por encima de lo esperado, 50 y tantos % en el Stoxx 600 en Europa. Bueno, yo creo que en los resultados de este trimestre todavía es pronto, obviamente, para ver cuál es el impacto de los aranceles, pero creo que va a tener impacto y lo estás viendo en los discursos de las compañías. Ignacio. Pues nosotros pensamos que estamos en un momento crítico. O sea, al final probablemente los resultados del primer trimestre no serán malos, tampoco hay efecto arancel, pero sí esas previsiones, ¿no?, de las que hablábamos, donde sí que probablemente las compañías, en nuestra opinión, aprovecharán, como dicen, que el Pisuerga pasa por Valladolid para hacer un poco de rebaja de expectativas o de ajustes o lo que sea, que realmente eso ya está un poco metido en el múltiplo y en los precios. Pero claro, lo realmente importante es si esos aranceles son permanentes, duraderos, y eso tiene un efecto importante estructural en el consumo, ver cómo va más allá el efecto. Y eso ahora mismo es una incógnita, pero para todas las empresas, sobre todo aquellas que exportan allí, claro, lógicamente. Claro, en el consumo, en planes de crecimiento, planes de inversión, ¿no? En todo, en empiezan empleo, a echar el freno, despidos. Empleo, CAPEX, en todo, inversiones, incluso hasta en fusiones, adquisiciones, si me apuras, no sé si comprarme a mi competidor, no vaya a ser que tenga un efecto negativo, no sé, al final es que eso depende también un poco de si esta tregua que tenemos de aranceles finalmente tiene, como dicen, final feliz o un final no tan feliz, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos. Pablo, ¿vosotros cómo estáis viendo las cuentas de las compañías? Sí, creo que lo que han comentado ellos, hasta ahora los resultados pues todavía no se ha visto mucho, ¿no?, de esta guerra arancelaria, pero sí que en el guidance pues se nota esa incertidumbre, que las compañías no se quieren mojar, ¿no? Y en lo que nos estamos centrando en Hanco es en hablar con las empresas, en plantear escenarios. ¿Qué ocurre con tu fábrica en Bangladesh? ¿Tienes producción en Vietnam? ¿Puedes cambiarla? Puedes dejar de producir en Bangladesh y empezar a producir en Vietnam en esas fábricas. O sea, ¿y las empresas con las que habláis sí que tienen plan B? Bueno, ¿los no. están activando? No, o sea, no tenían un plan para esta situación, pero bueno, por lo menos te dan unas respuestas y tú a partir de ahí ya puedes hacerte unos escenarios con lo que crees que puede ser más probable, menos, y es donde nos estamos centrando, en hacer esos escenarios con diferentes opciones para ver cómo queda cada empresa en cada situación, ¿no? ¿Hay diferencia entre el value y el growth? Porque me da la sensación de que esta guerra arancelaria está poniendo en valor más el value y está resistiendo más el value que el growth. ¿Tú lo estás viendo así? Desde luego, o sea, value ahora mismo ha servido de protección. Lo que pasa es que growth, pues el múltiplo ya no es tan alto como era antes, con lo cual a lo mejor hay alguna oportunidad ahí, ¿no?, en alguna compañía de calidad, ¿no?, y con un sesgo hacia esos negocios que son un poco más megatendencias, ¿no? O sea, que yo creo que en esto es momento de estar un poco equilibrado, ¿no? A lo mejor no muy sesgado hacia un lado, hacia el otro. ¿Está funcionando mejor el value?
Bueno, partimos de la base de que nosotros entendemos que al final, creo que la frase es de Munger más que de Buffett, pero que toda inversión inteligente es value investing, ¿no? En el sentido de que no distinguimos tanto el value del growth como filosofía. Sí como factores estadísticos, obviamente, o sea, al final podemos mirar compañías que tienen múltiplos más baratos y las podemos meter dentro de ese cajón del value, y otras que los tienen más altos y los podemos asignar más a growth. Pero para nosotros una compañía que tiene un múltiplo alto también puede ser una inversión value o una inversión inteligente en un momento dado, ¿no? Sí es verdad que ahora se han comportado mejor quizá compañías que venían con unos múltiplos más deprimidos. A inicio de año o durante el año pasado, pues los bancos fueron un ejemplo, ¿no? Que venían de tener cotizaciones bastante deprimidas. Pero también en esta primera ola de arrastre del ruido de los aranceles, pues también hemos visto alguna compañía que podríamos catalogar growth, en la que estamos invertidos. Pongo un ejemplo que a mí me parece claro, que puede ser On Holding, la compañía suiza de zapatillas, fundamentalmente de zapatillas de correr, otro material deportivo que cotiza en Estados Unidos, que ha tenido una caída en sus valoraciones que a mí me parece injustificada, o otras compañías que podemos meter dentro de ese cajoncito de growth, que para mí son inversores value, que para nosotros son inversiones value, y que también han presentado oportunidades y hemos ido picoteando un poquillo y subiendo nuestra exposición. O sea, que el growth no está tocado. Es que yo creo que está funcionando mejor, pero es una visión, es más lo defensivo. Lo defensivo. Más que, o sea, que lo value no es defensivo. Sí, pero bueno, te hablo. Vale. Eléctricas están funcionando muy bien, sobre todo cuando se ha incrementado la incertidumbre este mes de abril. Joder, es lo que ha tirado. Endesa me parece que ha subido un 10% en abril, Iberdrola un 7% en abril. Defensa, valga la redundancia, es defensivo, o sea, más en el entorno actual. Es lo que te ha funcionado. Aseguradoras, que tienen una cierta previsibilidad en la cuenta de resultados, te han funcionado razonablemente bien. Yo creo que ese perfil defensivo es lo que te ha funcionado, más que otra cosa. Es un poco mi visión, En los momentos de más incertidumbre, mes de abril, es lo que mejor se ha defendido. Es un poco mi... Me voy a última parada publicitaria, a la vuelta. ¿Me dais ideas de inversión de cara a la recta final de año, lo que queda de aquí a final de año? Sectores, valores concretos, ¿dónde creéis que o que estáis pescando, aportando a las carteras, o dónde estáis incrementando posiciones para aprovechar esta volatilidad? Porque entiendo que esta volatilidad también está poniendo en valor a los gestores activos, a la gestión activa. Al menos yo creo que tenéis una oportunidad bárbara para sacar pecho, ¿no? Frente a la gestión indexada, que en los últimos años pues había sido la prota. Publicidad y vamos con ideas de inversión. Quien tiene una empresa, tiene un sueño. Alexander McCoy, coach de empresas. Quien tiene una empresa, tiene sueño. José García, dueño de una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE, 2,95 TIN el primer año, con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del Plan Cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com. A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com. Esto es invertir lejos. Y esto es invertir cerca. Lejos, cerca. En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Hoy tertulia de mercados con Pablo Istillarta de Hamco, Alfonso de Gregorio de Finaccess Value, Luis García de Mafre Asset Management y Ignacio Martín Ocaña de Santa Lucía Asset Management. Oye, ideas de inversión, ¿me dais algún sector, algún nombre de compañía, algo donde que vosotros hayáis pescado o estéis pensando en pescar en las próximas semanas? Pablo. Pues nosotros en Hamco seguimos teniendo un cuarto de la cartera en Corea del Sur. ¿Por qué Corea? Por el programa de mejora de gobierno corporativo que está impulsando hoy el gobierno, que ya ha tenido impacto en las empresas más grandes y sobre todo en el sector financiero, pero como os podéis imaginar, pues en las pequeñas y medianas empresas va a llevar, creemos que igual años que se acabe implementando. Vemos cambios que se están produciendo muy poco a poco y creemos que es algo que puede funcionarnos en el medio plazo, ¿no? Una semilla que ponemos hoy que creemos que nos va a ir dando frutos los próximos años. Y luego también en el sector auto, estaba muy castigado a final de año. Muy castigado, ¿no? Sí, y bueno, nosotros también tenemos ahí Topre, que es una empresa japonesa, Mazda, también japonesa, OP Mobility en Europa, que son posiciones que ahora mismo están en el top 10 del fondo y también es otra por agregarlas. Nosotros al final vamos empresa a empresa, pero por agregar un poco la cartera, diría que Corea y ese sector auto son un poco nuestras principales ideas de inversión ahora mismo. Claro, vosotros en Santa Lucía Asset Management, ¿dónde estáis o dónde habéis lanzado la caña? Bueno, pues al final la corrección que ha habido de mercado lo que da probablemente es una oportunidad para invertir en aquellas empresas con ese sesgo hacia calidad que tenemos nosotros, que siempre te hubiera gustado tener en cartera, pero que a lo mejor no comprabas porque pensabas que estaban un poco infladas en valoración, ¿no? Con lo cual, pues sectores donde todavía haya una tendencia de crecimiento, no tiene por qué ser doble dígito, con que sea un crecimiento del 8, 9, 10% estructural, pues al final nos vale, ¿no? Pero siempre que haya una visibilidad, ¿no? Entonces, bueno, al final ahí yo creo que hay grandes oportunidades, ¿no? En compañías individuales con ese sesgo, como digo. Pero ya. mójate. Pues mira, nosotros, por ejemplo, en ese sentido, los fondos más sesgados a renta variable, pues se ha estado comprando en empresas que están más ligadas al ciclo de semiconductores, por ejemplo, donde ha habido, pues tanto en la fabricación directa de semiconductores como de equipos que fabrican semiconductores, como ASML, o compañías que a lo mejor son casi, diríamos, casi monopolios, ¿no? En su sector. O sea, empresas que si dejaran de existir, probablemente habría un problema bastante grande, ¿no? En la producción de determinados productos, con lo cual, oye, bien por esa parte, ¿no? Luis. Pues coincido bastante, la verdad. Nosotros, bueno, primero, pensamos que quizá este ruido, o que no hemos escuchado la última fase del ruido en esta guerra arancelaria, ¿no? O sea, no hay que cantar victoria, ¿no? Que no hay que cantar victoria todavía, o al menos no nos sorprendería que tuviéramos más volatilidad, ¿no? Y en ese escenario de volatilidad, miedo, pues coincido bastante en esas empresas de calidad, entendidas como empresas que tienen cierto crecimiento, buenos márgenes, una posición de balance bastante desahogada, incluso con caja neta, y que tienen ciertas ventajas competitivas. Y ahí es verdad que en el mundo de los semiconductores pues hay algunas que son interesantes. Luego, algo que siempre llama bastante la atención, o que creo que es bastante distintivo, dentro del Behavioral Fund de Mafre, por ejemplo, desde hace tiempo llevamos teniendo una apuesta importante por el sector del deporte en general. Y fundamentalmente europeo. Tenemos más peso en Europa como en el resto de nuestra cartera. O sea, ¿hay por valoraciones o qué? Pues hay de todo. Hay compañías que es un tema más puramente de valoración, como ha podido ser a lo mejor el caso de Gym Group en Reino Unido o otras compañías aquí. Y hay otras que tienen que ver más con el crecimiento, como puede ser la historia de Tecnogym, compañía que aunque es italiana pues vende todo el mundo. Y antes mencionaba On Running, que aunque es una compañía suiza, cotiza en
en Estados Unidos y que se vio muy perjudicada por el ruido arancelario, y nosotros pensamos que es una compañía con unos fundamentales muy potentes. Por mencionar otra en el mismo sector, Deckers Outdoors, que es la matriz de Hoka, de otras de las zapatillas que se han puesto ahora tanto de moda para correr, pues es otra empresa de las que ha sufrido mucho y que sin embargo sigue teniendo un crecimiento muy alto y unos márgenes muy atractivos. ¿Vosotros, Alfonso, en Finaccess Value? Pues lo que decía Luis, yo creo que la volatilidad no ha acabado. Ahora viene el tema de los presupuestos en Estados Unidos, que no hemos hablado de ello. Quizás el ruido se pase de los aranceles, correcto, se traslade de los aranceles a los presupuestos. Teniendo en cuenta eso, nosotros aquí en España hemos aprovechado, como comentaba antes, para tomar posición en Robi, que yo creo que es una empresa de mucha calidad, con una pésima comunicación, se lo tiene que hacer mirar, pero con una excelente gestión. Hemos aprovechado también para incrementar en Inditex, con las caídas que tuvo, y en Puig, que a 24 euros había bofetones por la acción, sobre demanda, y a 14 no la quiere nadie, o no la quería nadie. Eso aquí en España. Y en el resto de Europa, yo ahí coincido con Ignacio, cosas de semiconductores, ASML o ASM Internacional, que se han pegado un trastazo impresionante en cotización, muy fuerte, ya no desde máximos, hablo de este año. A nosotros nos parecen excelentes oportunidades de entrada. Oye, ¿y estáis notando más interés ahora por la gestión activa, ahora que hay tanta volatilidad? ¿Creéis que es un buen momento para que la gestión activa saque pecho después de unos cuantos años donde parece que la indexada era lo único que importaba, que era todo fácil, ¿no? ¿Subir y batir a los índices? Pues en la teoría sí. Lo cierto es que en la teoría se supone que en un momento en el que hay tanta dispersión de mercado, la gestión activa debería ser una gran oportunidad para generar alfa, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en general, pues ese equilibrio que hay entre gestión activa y pasiva, pues ahora mismo va más a favor de la pasiva, pero entendiendo que esa pasiva está indexada a índices que están mal construidos porque hay deficiencias y no hay optimización en cuanto a los pesos de las compañías dentro de ellos, entendemos que la gestión activa es perfecta para un entorno como el actual. Sí, sí. Sí, pues vuelvo a coincidir bastante. O sea, yo creo que venimos de periodos muy extremos en ese sentido, porque además de la gestión pasiva, es que dentro de la gestión pasiva ha habido empresas con pesos muy grandes dentro de esos índices, ¿no? Entonces, ha habido momentos en los que casi era imposible para un gestor activo batir esos índices, a no ser que estuvieras muy, o que acertaras ¿no? en todas las decisiones, estuvieras muy sobreponderado en esas empresas, cosas que a veces también por temas de diversificación en los fondos directamente no era posible, ¿no? Y quizá pues esa volatilidad que, como comentaba al inicio, pues te tiene que pillar con esos deberes hechos y con esas compañías pues ya analizadas. Si consigues, como decía Alfonso, mantener esa serenidad, que para mí es casi lo más importante también, pues puede ser que nos abra ojalá, ¿no? Nos abra una época buena para que los gestores activos pues puedan marcar esa diferencia. ¿Tú crees que va a ser así, Alfonso? Yo espero que sea así, espero que sea así. Debe, ¿no? Pero es verdad que hemos tenido, años, sobre todo en Estados Unidos, de sol y moscas en el mercado, que iba siempre para arriba, muy difícilmente batible. Y es verdad que la gestión activa se ve sobre todo cuando las cosas empiezan a ir mal. Es un poco, o se debería ver, mejor dicho, cuando las cosas van mal, ¿no? Pablo, no sé si quieres poner broche de oro. Vamos. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Al final creo que cuanto más activa mejor, y nosotros históricamente lo hemos visto, todos los momentos de volatilidad en los últimos 20 años han sido pues mayor bolsa de oportunidades para nosotros, para las rentabilidades de los años siguientes, ¿no? Muy bien. Pablo Istillarte desde Hamco, Alfonso de Gregorio desde Finaccess Value, Luis García desde Mapfre Asset Management, Ignacio Martín Ocaña desde Santa Lucía Asset Management. Ha sido un auténtico placer. Gracias. A por el lunes y feliz semana. Adiós, un abrazo. Chao, chao. Mapfre patrocina la información del tiempo.
Entrada de un nuevo frente por el suroeste de la península que traerá precipitaciones en la zona occidental de Andalucía, pudiendo ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta. A medida que transcurra el día, esas lluvias se irán extendiendo al resto de la vertiente atlántica e interior peninsular. En puntos de Huelva, Cádiz y el sistema central occidental pueden alcanzarse acumulados próximos o superiores a los 100 litros por metro cuadrado en 24 horas. El viento soplará del sur o suroeste fuerte tanto en el litoral de Andalucía como en la vertiente norte del sistema central, con rachas que pueden alcanzar los 70 km/h. Las temperaturas registrarán pocas variaciones. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. Minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es lunes 5 ya de mayo, una semana marcada por la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos y marcada también por la decisión de Warren Buffett. Se nos jubila, lo hará a los 95 años de edad. Con él se despide el mayor inversor de todos los tiempos. Es el fin de una era y es el legado de toda una vida. Hoy a las 10:10 de la mañana haremos balance de sus inversiones, de su filosofía y también de sus enseñanzas. A las 10:10 de la mañana, Warren Buffett será el protagonista aquí en Capital Intereconomía. Ahora, preapertura. Ángel Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal, Susana? Muy buenos días. IBEX 35, que viene hoy. Viene con subidas suaves. Estamos en una jornada de movimientos estrechos de indefinición en las bolsas europeas. El selectivo español podría subir un 0,2%, parte desde 13.446 puntos. Lleva ya 3 semanas consecutivas de ganancias y en el año se revaloriza un 16%. Esta jornada vamos a conocer el índice Sentix de la eurozona de mayo y en Estados Unidos se publicará el dato de PMI compuesto. Como dices, tendremos reuniones a lo largo de la semana de la Reserva Federal estadounidense y también del Banco de Inglaterra. Y hoy estaremos muy pendientes del Banco Santander, que ha acordado vender a Erste Bank aproximadamente el 49% del capital de su filial en Polonia, también el 50% de su negocio de gestión de activos en ese país. El total de las dos operaciones es de 7.000 millones de euros. Tenemos ahora mismo la prima de riesgo en nuestro país en 66 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,17. En Europa, el día, ¿cómo viene? Viene días planos, pero en positivo para el DAX alemán con una subida del 0,09% y para el Eurostock con una subida del 0,04%. También el CAC 40 en positivo con un alza del 0,12%. Futuros que se tiñen de rojo, eso sí, en Estados Unidos, donde cae un 0,60% tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100 y el Dow Jones baja ahora mismo un 0,57%. Si nos fijamos dentro de las plazas asiáticas, cómo han cerrado, pues el Hang Seng ha cerrado con un alza del 1,74%, el Nikkei de Tokio con una subida del 1,04% y Shanghái ha cerrado
cerró la última sesión con una bajada del 0,23. ¿Qué más tienes? Y en materias primas vemos el West Texas cotizando en 56,54 dólares. El petróleo Brent de referencia europea en 59,58. Ambos caen casi un 3%. Cruce euro-dólar en un 1,13 favorable a nuestra moneda y la onza de oro cotiza en 3.271 dólares. Alexis Ortega, asesor independiente. Alexis, buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Oye, lo del petróleo, ¿qué le está pasando al precio del petróleo? Bueno, pues prácticamente que la OPEP ha decidido aumentar la oferta y la verdad es que lo ha aumentado el sábado, hizo un anuncio de un aumento de 411.000 barriles diarios a partir de junio del 2025 y prácticamente es el triple de lo que habían pactado inicialmente como subida mensual para cada mes en todo este año, con lo cual de alguna manera lo que tenemos es una colaboración por parte de los países productores que de alguna manera están aumentando la oferta y por tanto de alguna manera está haciendo que el precio del petróleo caiga. Esta semana va a ser muy importante el precio de las materias primas, pero más importante la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Claro. ¿Esperas bajada de tipos en esta reunión? No, yo creo que prácticamente las probabilidades que ahora mismo asigna el mercado de una bajada de tipos es prácticamente nula. Todo el mundo está planteándose por encima del 90% de que los tipos se mantendrán. Y yo creo que en estos momentos la Reserva Federal tiene muy poco margen de actuación, sobre todo teniendo en cuenta de que la inflación no está controlada del todo y sobre todo porque hay una pelea política muy importante con Donald Trump y de alguna manera la Reserva Federal tiene que limpiar un poco la cara y mantenerse un poco firme ante estas presiones políticas, con lo cual se une el hambre con las ganas de comer para mantener de alguna manera los tipos de interés estables, por lo menos durante esta reunión. Ya veremos más adelante, puesto que todo apunta a que posiblemente en algún momento tendrá que bajarlos. ¿Qué más estás viendo en los mercados? ¿Qué es importante hoy? Hombre, de momento hoy lo que vamos a tener son algunos datos como el índice Centix, vamos a tener los PMI o el ISM de servicios de Estados Unidos. Vamos a ver exactamente cómo está reaccionando todos los sectores a la política arancelaria americana. Se conocerán también los PMI a lo largo de esta semana también en Europa y lo que ahora mismo está el mercado es analizando un poco si la política arancelaria va a provocar una desaceleración en Estados Unidos y en el mundo occidental o no, y por lo tanto se está centrando básicamente en todo ese tipo de cuestiones. Obviamente la inflación es un elemento fundamental, pero de alguna manera el mercado está interpretando como que se va acercando a ese 2% y por lo tanto dando margen a los banqueros centrales a bajar los tipos de interés en algún momento. El oro se aleja de los máximos. ¿Qué indica esto? Bueno, de momento yo creo que lo que tenemos es un poco una especie de tregua en la guerra arancelaria y de alguna manera pues en esa especie de final de esta guerra arancelaria que va a ser obviamente un problema para el mantenimiento del estatus del dólar a nivel financiero global. Yo creo que esa es la principal fuerza que hay detrás del dólar y por lo tanto, del precio del oro. Creo que de alguna manera ese estatus se va a perder y hasta que se instaure uno nuevo, que no sabemos cuál será porque no hay ningún candidato de la altura del dólar para sustituirlo, pues de alguna manera el sustituto idóneo es lo que siempre ha sido dinero, que es el oro. Y por lo tanto yo creo que de alguna manera es un descanso en este procedimiento, pero que de alguna manera yo creo que continuará subiendo, puesto que el final de todo esto es un cambio radical en la estructura monetaria mundial y hasta que se determine cuál va a ser ese sustituto, pues el oro es en estos momentos el gran elemento y el gran aliado. Oye, y para terminar, bonos en Europa y también en Estados Unidos, ¿cómo estás viendo su comportamiento? Hombre, de alguna manera estamos relativamente bastante estables. Yo creo que en la tregua, en cierto modo, de la guerra arancelaria está favoreciendo un poco un grado de estabilidad en los mercados. El único problema que tenemos, obviamente, es que los niveles de endeudamiento prácticamente desde el año 2008 han aumentado de manera significativa en todo Occidente y, por lo tanto, de alguna manera, bueno, en todo Occidente y en todo el mundo, pero sobre todo en Occidente. Y de alguna manera esa menor capacidad de pago que se está generando en muchos de estos países tendrá que traducirse, obviamente, en unos tipos de interés a largo plazo altos o incluso hasta más altos de los que tenemos ahora, pero yo creo que ahora de momento lo que está es tranquilidad en los mercados, pero en el medio plazo no creo que eso pueda mantenerse. Alexis Ortega, asesor independiente, gracias y que tengas buen negocio. Buen día. Hasta la próxima. Adiós. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados.